Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien. ¿Y tú? Me alegra, muy bien, gracias. Dame un segundito, esperemos 2 minuticos que se terminen de conectar y empezamos. Bueno, en la carpeta compartida les acabo de subir el trabajo, listo, el trabajo 2 con el que ya daríamos cierre al curso, aparte pues de las últimas guías. La fecha está para el 10 de junio, listo, pues yo creo que la fecha máxima porque esa es la última semana que tenemos, pues la semana de evaluaciones, ¿cierto? Porque como igual sabemos, pues que en el caso nuestro del curso virtual hemos perdido pues muchas clases, sobre todo por la parte de las festivos. Entonces, por eso pues lo corrí bastante más, ¿cierto? Pero para el 10 de junio, o sea, tienen 2 semanas. La idea es que le empiecen a trabajar. Y se basa pues en lo que ustedes ya hicieron del trabajo uno, ¿cierto? Que lo entregaron que tenía fecha límite el 25, ¿cierto? Entonces ya ustedes entregaron, yo espero estarles haciendo la retroalimentación de ese trabajo esta semana, porque esa retroalimentación es importante tenerla en cuenta para el desarrollo de este trabajo. Listo. Entonces, para el desarrollo de este trabajo, digamos que todo lo que hemos visto de estructura raster es importante, cálculos dependientes, etcétera, pero también hay un aspecto, hay digamos dos herramientas básicas y fundamentales que son la calculadora de raster y la reclasificación raster que se aplican en ese trabajo 2. Listo, entonces eso es lo que vamos a ver hoy en el marco de la guía 4, ¿cierto? Estábamos empezándola, yo les comenté un poquito de qué se trataba esta guía, ¿cierto? La clase pasada, y vamos a hoy a construir tanto el mapa de temperatura media anual para Jericó como el mapa de pisos térmicos. ¿Qué vamos a hacer en esa construcción de sus mapas? Vamos a aprender a aplicar la calculadora raster y aplicar
los geoprocesos de reclasificación. ¿Listo? Como les digo, ténganlos muy en mente porque se requieren, los van a aplicar en varias ocasiones del trabajo 2. ¿Listo? Entonces, que les quede hoy muy claro para que en el trabajo 2 puedan hacerlo fácilmente. ¿Listo? Entonces, recuerden que les había mencionado que en el marco de esta guía 4, lo que queremos hacer es para toda la zona del municipio de Jericó obtener el mapa de temperatura media anual, porque a partir de ese mapa de temperatura media anual podemos calcular los pisos térmicos. ¿Cómo vamos a calcular la temperatura media anual? Ustedes de su curso de hidrología ya saben, por ejemplo, pues que si necesito datos de temperatura, ¿cierto? En una región, yo puedo consultar fuentes como el IDEAM, ¿cierto? Puedo entrar en el portal de datos hidrometeorológicos del IDEAM y descargar esa información. Pero ¿qué pasa? Yo puedo descargar, supongan que para Jericó hubiesen 5 estaciones. Y esas 5 estaciones todas están como en la parte alta. Ustedes se acuerdan el DEM, ya lo vamos a mostrar nuevamente, pero si ustedes recuerdan el DEM que hemos trabajado de Jericó, muestra claramente que hay como dos zonas de elevación. Una zona cerca al Cauca, que son elevaciones bajas, bajas pendientes, y hay un escarpe donde nos dio una pendiente fuerte y ahí tenemos como un pequeño altiplanito, ¿cierto? Entonces, esas zonas son claramente, van a marcar mucho la diferencia entre condiciones climáticas, ¿cierto? En un mismo municipio vamos a registrar ahí varios climas, ya los vamos a ver al final de la clase de hoy. Pero si yo solo tuviera 4 o 5 estaciones y estuvieran distribuidas solo en la parte alta de Jericó, si yo interpolo con esas estaciones y aplico una interpolación espacial, es muy probable que lo que yo obtenga es una, una representación sesgada, ¿cierto? Porque la distribución de esos 5 puntos no es representativa de todo el municipio. ¿Y qué pasa con la temperatura? Pues también ustedes de su curso de hidrología seguramente lo tienen presente y es que la temperatura se relaciona fuertemente con la elevación, ¿cierto? Sabemos que la temperatura media, la que define el clima de una región, o sea, la temperatura promedio multianual, en la medida en que estemos a mayor elevación, ¿cierto? Tenemos una menor temperatura y por el contrario, a menor elevación, mayor temperatura. O sea que es una relación inversamente proporcional, ¿cierto? Y sigue aproximadamente en la troposfera un comportamiento lineal, ¿cierto? Entonces nos vamos a valer de esa relación que tiene todo un sentido físico, ¿cierto? Que la temperatura media anual es una relación inversa de la elevación. Para no calcular la temperatura media anual con estaciones, porque no es el objetivo de este curso, ¿cierto? Y si, aunque lo fuese, seguramente en la zona no van a haber tantas estaciones como para interpolar, pero tenemos la herramienta que es unas funciones de la temperatura respecto a la elevación. ¿Se acuerdan de estas ecuaciones? De pronto las vieron en su curso de hidrología. Uy, profe. Ujú. No sé si, pues todavía falta tema, no sé si falta. Ok, listo. De pronto algunos las vieron o de pronto la van a ver. Estas son, se llaman las ecuaciones de Ceni-Café. Son unas ecuaciones de regionalización, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la ecuación? O digamos, ¿cómo salieron esas ecuaciones? Pues se tomaron todas las estaciones de climatológicas que tenían registro de temperatura en Colombia y se calculó el promedio multianual de la temperatura de esas estaciones y se hizo una regresión con la elevación de cada de las estaciones, ¿cierto? Y esa regresión pues muestra lo que la física nos dice que debe pasar, que efectivamente hay una relación inversa y esa relación es lineal, ¿cierto? Pero entonces ya es con observaciones. Entonces lo que se hacen es ajustar unos modelos simples lineales de regresión lineal y se obtienen estos resultados, porque se puede hacer para todo Colombia y obtener una sola ecuación, pero se obtuvo mejores resultados cuando se regionaliza, cuando se aplica una ecuación o una función a cada región. Entonces, lo que nos dice estas ecuaciones es que si yo quiero calcular la temperatura promedio multianual en la región atlántica, por ejemplo, yo debo aplicar esta ecuación, 27,72 menos 0,0055 por H. ¿Quién es H? La elevación del Altura. terreno. Entonces, ¿qué será la elevación, cierto? Porque si le pongo la altura, no me va a dar, ¿cierto?
Es la elevación, ¿cierto? Respecto al nivel del mar. Listo. Entonces, esto en grados centígrados y la elevación en metros sobre el nivel del mar. Listo. Entonces, miren que es una ecuación muy sencilla. Entonces, si yo digo, yo soy en Guarne y estoy a 1900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ingreso 1900 y ya puedo calcular cuál es la temperatura media, pero no la voy a calcular con esta ecuación, sino con esta, ¿cierto? Porque estaría en una región andina. Entonces nosotros para Jericó, ¿cuál usamos de estas ecuaciones? La primera, profe. Primera, ¿cierto? Región andina. Listo. Y nosotros no lo vamos a hacer para una sola elevación, sino lo vamos a hacer para todas las elevaciones que están contenidas en la estructura de raster, en nuestro modelo de elevación digital. Entonces, vamos a aplicar la ecuación, pero en la calculadora de raster, para que la operación se aplique celda a celda en cada píxel y que vamos a obtener como resultado un raster de temperatura media. Eso es básicamente. Prácticamente cualquier ecuación normal que ustedes conozcan que relacione una variable x con una variable y o varias variables x1, x2, x3 con una variable de respuesta y, las puedo aplicar en estructura de raster, porque es el mismo principio, ¿cierto? O sea, es aplicar lo que nosotros hacemos a mano para un valor, aplicarlo para cada valor de la celda. ¿Cierto? Y para las variables que yo desee. Entonces, si quiero operar diferentes raster para generar un nuevo raster, eso es lo que se llama álgebra de mapas. Y el álgebra de mapas se hace justamente mediante la estructura de raster en la calculadora de raster. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a abrir nuestro proyecto. Abramos nuestro proyecto. El mismo, profe, el que venía Puede mostrando. ser, nosotros ya no hemos creado la carpeta de la guía 4, ¿cierto que no? Yo sí la creé. Ya la creaste, súper. Ah, abramos de todas formas de base el de la guía 3, el QGZ de la guía 3, el último, que fue el de De Cuencas. las ¿Sí? cuencas. Listo, profe. Ujú, de Cuencas. Guía 4, 1 vectorial, master, creándole una de dos a la carpeta. Este avance de datos. 6 será. Listo, voy a dejarla ahí, después la termino. Listo, ya abrí por acá nuestro proyecto de cuencas y tengamos por favor prendido el modelo de elevación digital de 2 metros, pero no el chiquito que usamos para el trazado de cuencas, sino el grande, ¿cierto? El de todo Jerico. Era eso. Eso era lo que les decía, que es, no sé si recuerden, voy a apagar de una vez los drenajes, por ahora no los voy a usar. Ni estos, ni la vía. Dejémoslo así. De hecho, también voy a apagar el polígono. Dejemos así. Listo. Entonces estamos ya analizando la zona, pero en un contexto más grande, en un contexto más Profe, regional que es el municipio de Jericó. ¿Sí? dejaste solo las cartografías. Deje solo el drenaje doble de la de 25 y el polígono de la cuenca, Zacatín, y ya el rastro. Listo, profe. Listo. Esto era lo que les decía entonces, ¿cierto? Miren que tenemos una zona de elevaciones más bajas que están al lado del Cauca,
que tenemos elevaciones en más o menos alrededor de 500, 600 metros sobre el nivel del mar. Y acá tenemos otras zonas con elevaciones que llegan a 2500, ¿cierto? O sea, tenemos un gradiente súper fuerte. Nosotros ya vimos, ¿cierto? La clase pasada vimos las herramientas de perfiles, ¿cierto? Del perfil topográfico. Entonces, con la herramienta de perfil, yo puedo agregarla acá, ¿cierto? Agregué todo el de servicio y miren, puedo ver este gradiente. Miren ese perfil, por ejemplo. Me muestra claramente esa transición de 2500, miren eso, va bajando y este es el escape. Miren, esta es una pared, ¿cierto? Aquí ustedes tenían pendientes de 80 grados más o menos y acá una zona ya más plana. Sí, aunque todavía con una pendiente, ¿cierto? Pero miren el salto tan abrupto. Entonces es claro que la temperatura a 2500 metros sobre el nivel del mar es muy diferente que a 700 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Entonces, si a ustedes le dicen, le preguntan, ¿en Jericó hace frío o hace calor? ¿Qué responderían? Que hace calor, profe. Depende, No ¿no? la conozco primero. Pero viendo el mapa, si vemos el mapa, decimos en Jericó, depende. Si estamos en Jericó, al pie del Cauca, calor, ¿cierto? Porque estamos muy abajo. Si estamos en Jericó por ser cerca del casco urbano o en el casco urbano, seguramente frío o templado, porque ya estamos más altos, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que nos muestra el comportamiento de la elevación, ¿cierto? Pero queremos saber ya no solo decir, bueno, es frío o es cálido, sino primero saber cuál es la temperatura aproximadamente, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces vamos a aplicar la calculadora de raster. La calculadora de raster la encontramos acá arriba. Vean que acá dice raster, raster calculator. Hay otras variantes de la calculadora de raster que las podemos encontrar en el panel de geoprocesos, pero digamos, no es que sean más difíciles, es solo que tienen una estructura. En esos casos, el que aparece en el panel es de la librería de GEDAL y en ese caso tendríamos que aplicar o escribir las expresiones con la sintaxis de Python. Esa es como la diferencia. Esta es un poquito más amigable porque es muy visual, ¿cierto? Entonces, esta es la estructura de la calculadora raster de QGIS. En ArcGIS es algo similar, solo que es un poco, se ve más chiquita y se pone como en esta zona. Lastimosamente, pues no tenemos ArcGIS, ¿cierto? Yo creo que han intentado, igual sigan intentando a ver si de pronto logramos tener al menos de pronto, ojalá la próxima semana, porque si la próxima semana la tenemos activa, alcanzamos a ver cosas en ArcGIS, sería bueno. Eh, pero todavía pues no están activas las licencias, ¿no? Entonces, eso, como les digo, pues ya es un problema más como general del agua. En este momento en ninguna parte pues de la facultad tenemos licencia, ¿cierto? No somos los únicos, sino que todos los otros cursos no lo tienen. Digamos que la ventaja es que nuestro curso pues no está diseñado bajo ArcGIS, sino como se dieron cuenta, la mayor parte bajo QGIS y eso ha sido una ventaja, ¿cierto? Pues no nos detiene. Yo siempre dejo pues como en el último módulo para mostrar ArcGIS, pero pues en este momento no está disponible. En caso de que no esté disponible para la próxima semana, entonces de todas formas ya están asignadas sus licencias, o sea, cuando ya se, cuando ya se finiquite la parte administrativa de esa adquisición de licencia, seguramente la van a poder acceder. Entonces yo les mando las grabaciones de cursos anteriores como para que tengan también la información, ¿cierto? Y no se quede ese contenido sin ver. ¿Listo? Bueno, entonces Profe, les decía que este entorno en la calculadora raster vamos a encontrar este panel en blanco, esta zonita en blanco es donde escribimos la ecuación, ¿cierto? La expresión cualquiera, ¿cierto? Yo puedo escribir 5 más 8, ¿cierto? Y ahí me dice 5 más 8, o sea, tengo una expresión válida. Acá abajo me dice si la sintaxis está bien, ¿cierto? Si yo me equivoqué, por ejemplo, si digo 5 más 8,5, me dice que la expresión es inválida porque estamos trabajando con separador decimal punto, no coma, ¿cierto? Entonces sería 5 más 8,5, ¿sí? Y ahí sí ya es válido, ¿cierto? Esa sería una operación cualquiera, pero aquí no son operaciones cualquiera, sino son operaciones de raster, o sea, la variable en la ecuación tiene que ser un raster.
¿cierto? Eso es lo importante. Aquí no opero atributos porque un raster no tiene atributos y no tengo vectores aquí, ¿cierto? O sea, en nuestro proyecto tenemos cargados varios shapes, pero ninguno me aparece aquí disponible porque nuevamente su nombre lo indica, es una calculadora de raster. Ya saben que si queremos hacer operaciones en los atributos de un shape, debemos abrir el Field Calculator, ¿cierto? La calculadora de campos, que es otra cosa. Entonces miren que ahí tenemos las dos alternativas para operar con vectores, la calculadora vectorial, la Field Calculator, y para operar raster, Raster Calculator. ¿Listo? Entonces aquí es donde vamos a escribir nuestra expresión. Acá arriba dice raster bands. Entonces aquí me aparecen los raster disponibles. Aquí muy importante esto, muchachos. Ustedes se fijan que aquí aparecen todos los nombres de los raster que están abiertos en el proyecto, ¿cierto? Entonces, para operarlos, pues claramente tienen que abrirse en el proyecto. Y aparecen una arroba. Si se fijan, aparece siempre una arroba. Ese arroba lo que me está indicando es la banda. Entonces, si se fijan, todos los rasters que yo tengo aquí abiertos solo tienen uno. Después de la arroba dicen uno, porque son raster monobandas. Recuerdan que creo que les he explicado que es un raster monobanda y multibanda, ¿cierto? El multibanda es que son varias matrices superpuestas en una misma estructura de raster, ¿cierto? Si yo tuviera un raster multibanda, entonces cada banda me aparecería separado con este arroba. Entonces, supongamos que el raster de celdas acumuladas fuera multibanda y tuviera cuatro bandas. Entonces debería decir celdas acumuladas arroba 1, celdas acumuladas arroba 2, celdas acumuladas arroba 3, así sucesivamente. ¿Listo? Eso porque uno puede operar con las diferentes bandas de un raster. ¿Listo? Entonces, esa es como la aclaración para que entiendan qué significa ese arroba 1. ¿Listo? Entonces, es la banda 1. Muy bien. Entonces, si yo digo necesito operar, supongamos, ¿cierto? Si yo digo yo necesito, voy a decir pues alguna operación que no tiene mucho sentido, pero solo la voy a decir. El modelo de elevación, que es el que dice servicio, sumarle la pendiente. Eso es válido, ¿cierto? O sea, matemáticamente la expresión es correcta. Miren que aquí me dice que la expresión es correcta. Pues sumar elevaciones que están en metros sobre el nivel del mar más pendientes que están en grados, pues no tiene sentido físico, ¿cierto? Entonces, pero la expresión está bien escrita y me deja hacerlo. Eso me va a dar un resultado, ¿cierto? Porque el que entiende el sentido físico de las capas es uno. El programa no, ¿cierto? Él no ve qué unidades tiene eso y si yo estoy combinando peras con manzanas, yo que estoy combinando claramente peras con manzanas, no debería hacer esta operación, pero lo que les muestro es que uno puede operar varias capas raster en esta misma estructura. ¿Listo? Entonces, esa no es la ecuación que vamos a escribir. La que sí vamos a escribir es la ecuación de Café. Entonces, ¿qué es? 29,42 menos 0,0061 por la elevación. Entonces sería 29,42 menos 0,0061 multiplicado por, abro paréntesis, bueno, aquí no tengo que ver el paréntesis, por h, ¿cierto? Porque es una función lineal. ¿Quién es h? La elevación. En nuestro caso, la elevación sería el de todo Jericó. Puedo aplicárselo a cualquiera de los otros DEM, ¿cierto? Pero ya dijimos que vamos a usar, ¿cierto? Desde la guía 3 sabemos que que este raster de 2 metros es el de mejor resolución, entonces con este es con el que vamos a trabajar. Doble clic y aquí se escribió, miren, aquí. Ojo, no le vayan a borrar las comillitas, tienen que dejarle las comillas, ¿sí? Si por alguna razón se les borró la comilla, les va a dar que la expresión es inválida, ¿listo? Entonces, Profe, por eso es que las anotamos desde allá, ¿sí? ¿qué es lo que vamos a hacer con esta calculadora? A reclasificar el raster. No, primero calcular la temperatura. Calculamos la Mira que estamos temperatura. Listo, profe. aplicando esta ecuación. ¿Listo? Entonces, esa es la expresión que me permite pasar de elevaciones a temperatura, temperatura promedio multianual. ¿Listo? Entonces, miren que aquí ya usamos tanto el panel donde ponemos la expresión como el panel donde se leen los rastros. Estas operaciones son los operadores básicos, ¿cierto? Entonces, miren que me aparece cosas como suma, multiplicación, mayor que, menor que, o sea, funciones de comparación.
también funciones estadísticas, mínimo, máximo, también en valor absoluto, raíz cuadrada, logaritmo natural, logaritmo en base 10, tangentes, senos inversos, tangentes inversas. ¿Listo? Entonces aquí tengo una gama pues, de operaciones básicas, no están todas, pero es una cantidad importante. Listo, en caso pues de necesitarse, porque aquí miren que la expresión que estamos aplicando es muy sencilla, como ya lo dijimos, es una función lineal, pero hay funciones un poco más complejas, ¿cierto? Entonces, igual las podemos ingresar de aquí. En este caso, pues para efectos prácticos, el ejercicio es con una ecuación sencilla, pero que es muy útil. Se usan mucho esas ecuaciones de Zenica-Fed para estimar la temperatura. Listo, ya pusimos la expresión. ¿Qué sigue? Este panel de acá me permite definir la matriz que se va a configurar como resultado de aplicar esta ecuación. Entonces, él va a aplicar esta ecuación celda a celda, pero yo le puedo decir que el resultado solo lo genere para una extensión más chiquita, ¿cierto? O que lo genere a un tamaño de píxel distinto. Si yo ¿Qué sería qué es lo ideal? ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es que tenga el mismo tamaño de píxel y la misma extensión y el mismo sistema de coordenadas que la variable de entrada, ¿cierto? O sea, la variable de salida, temperatura, debería tener el mismo tamaño de píxel, el mismo sistema de coordenadas y la misma extensión que la variable. ¿Fue mi internet o el del Entrada, profe? que es la Mm. elevación. Si yo, variable de entrada. Entonces, si le doy ahí, columnas y 12.199 filas. Hola, Profe, hola, hola. se le Se, entrecortó un ratico se fue como la la señal. señal. Sí, Ok, señor. listo. Pero ahí ya me escuchan bien. En estos momentos, Profe, ¿cómo Listo. hiciste para sacar lo de las capas de extensión? Esto, Ajá, ¿no te aparece? no. No hay como una pestañita para correr. Si no, dale, ya te muestro. Ahorita que compartas, si no es porque de pronto tienes una versión un poquito más adelante y ya les muestro. En caso, dame un segundito. Yo lo pongo a operar, lo guardo y ya te compartes. Pero es este botoncito, ¿cierto? Y ya, porque si yo lo cambio, por ejemplo, si yo digo no, pero hágalo para esta extensión, le doy ahí y me cambia el número de filas y columnas, ¿cierto? Pero como les digo, lo lógico sería usar la misma extensión y tamaño de celda de la variable de entrada. Entonces, useLect la extend. El output format sería el formato de salida, en este caso GeoTIFF, y en los tres punticos voy y lo guardo, ¿cierto? Lo voy a guardar en nuestra guía 4 en raster. Este sería mapa no, dejémoslo en temperatura media anual CENICAFE, ¿cierto? Es bueno ponerle el método para saber cómo de dónde vino. Y ya, ahí le damos OK y empieza a calcular. Miren que ahí me dice literalmente que va haciendo la operación. Ahí va avanzando y aquí me va a entregar el resultado. El resultado va a ser un nuevo raster, ¿cierto? Veremos a ver. Ahí está. Listo. Me dice que la temperatura en Jericó está oscilando. Temperatura media multianual. Ojo que no es la temperatura ni de hoy, ni de ayer, ni de marzo, ni de 2015. O sea, no es una temperatura específica en el tiempo. Es promedio en el tiempo, o sea, una condición de largo plazo. Y es 13,47 grados centígrados, lo más bajito, en las partes más altas, como se ven, donde están los colores negros, y 26,089 grados centígrados. 26,089 grados centígrados en las partes más bajas, o sea, aquí cerca del Cauca. Listo. Me confirman por les dio. profe, ¿me Y ya. muestras otra vez el procedimiento? Aquí la ecuación se borra, ¿no? Después de que ya la aplica, se borra. Ujú, Entonces, ya yo ¿en la qué parte tengo. del procedimiento? Allí cuando le dio clic a la ventanita de a ese, sí. A esa. Ajá. Sí, o sea, tienes que pararte en la capa que necesitas configurarle o a partir de la cual se van a configurar las propiedades
Entonces lo seleccionas y le das aquí, Use Select Layer Extend. Y ahí te debe salir una configuración similar a esta. O sea, él te configura la X mínima, la Y mínima, la X máxima, la Y máxima, que sería la extensión, y el número de filas y columnas. Y el sistema de coordenadas, que sería CTM12, que ya les he explicado en varias ocasiones, que es el mismo origen nacional. Ah, ok, profe. ¿Listo? Y le Juliana, doy ok sí, entonces. le hacen los tres punticos, y en Sí, los lo tres guardo, punticos ta, lo ta. guardas y ya. Ajá, ahí ya le Ujú, das OK. Ujú. listo. Dale. Juliana, ¿sí pudiste encontrar al final? No, no, ¿cierto? No, él sigue igual. Entonces, si quieres, comparte para que veamos. Y yo te digo dónde es. Profe, ahí estás viendo mi pantalla. Ujú. Ya le di, profe, pero no sé dónde está, dónde debe aparecer. Mm. Hazlo más grande, extiende un poquito la ventana hacia la derecha. Mm. Selecciónala. Ajá, está en toda, casi en todo su esplendor. OK. Abajo donde dice agregar, Ah, ¿sí la ves? Ahí desde es, acá. ahí. Ajá. Ok, Eso profe. Ah, es. ven. Entonces le das clic ahí donde dice Use Select Layer Extend. Ahí, eso, ya. Y debería aparecer, ok, ok. No, en OK te aparece ya cuando le digas guardar. Sube. Es que no sé por qué Ah, ok, te lo listo, muestra lo como. guardo con el nombre que nos diste y ya nos da a correr. Exacto, Listo, profe. exacto. Muchas gracias. Listo. Es que hay unas que son versiones un poquito más adelante que lo tienen de otra manera. Pensé que era así que lo tenías, entonces les iba a explicar cómo hacerlo en ese caso. Pero en tu caso era más solo por la que se estaba como escondiendo. Muchas gracias, profe. Listo. Bueno, los espero aquí un ratico, me confirman porfa si tienen este mismo resultado y miren los rangos, ¿cierto? El mínimo y el máximo nos debería dar igual a todos, ¿no? Porque estamos trabajando con el mismo modelo de elevación digital. No se demoró mucho, ¿cierto? No sé si como 3 segundos, no creo que se haya demorado más de 5 segundos en cada caso, pero puede demorarse más o menos dependiendo del tamaño de celda y la extensión. Profe, ¿me recuerdas el nombre? Temperatura anual. Ah, Temperatura media anual, CENICAFE. Recuerda Mónica. guardarlos con guión bajo. ¿Y les dio igual? Ali, ¿sí le Profe, dio? sí, a mí sí me dio 13 Listo. mínimo y 26 punto tanto el máximo. Perfecto. Súper. Muy bien. Profe, esta guía 3 y 4, ¿cuándo es la fecha límite para entregar? La Después habíamos del... pues No, yo no recuerdo la fecha. el miércoles 10 tienen que entregar el trabajo. El Entonces, trabajo, ok. bueno, y el parcial sería ese día, ¿no? Parcial quedaría el Ah, y miércoles todo 10 porque junto. ya no Mm, tenemos más tiempo. Sería el último día que tenemos disponible. Entonces, parcial y trabajo el 10. Y guías puede ser el viernes 12, que sería el último día de la semana de evaluaciones. Listo. ok, profe. Ay, todo para el mismo día. Ese día también nos toca el parcial final de química. ¡Ah! El Todo. miércoles. Sí. A lo que te gustan las cosas, pero bueno. Entonces, bueno, bueno. Entonces, tenemos ya nuestro raster de temperatura, lo vamos a poner bonito, ¿cierto? Lo vamos a poner en los colores adecuados y generar el layout. Pero lo voy a dejar de último, ¿cierto? Es importante hacerlo, pero lo voy a dejar de último. Al final lo hacemos.
quiero pasar, ¿cierto? Ahora a la reclasificación raster, porque a partir de la temperatura podemos generar un raster de pisos térmicos, ¿cierto? ¿Qué vamos a usar? Ya usamos la calculadora de raster para generar el raster de temperatura con estas ecuaciones. ¿Qué es lo importante? Saber qué ecuación voy a implementar e implementarla bien. Si la ecuación es muy larga, ¿cierto? Entonces deben implementarla por partes, ¿cierto? Por ejemplo, yo me había confundido y les había subido el trabajo de geomática 2, se los había subido a ustedes en el trabajo 2, ¿cierto? Y ese era el trabajo 2 del grupo de geomática 2. Pero, por ejemplo, les muestro la ecuación que ellos tienen que implementar en la ecuación raster, por ejemplo, es esta, ¿cierto? En geomática 2. Y que seguramente, tal vez la vieron en hidrología, eso sí es muy probable que sí. Es Entonces, esta así, profe, ecuación sí, es así. Entonces, esta ecuación es más compleja, ¿cierto? Porque tiene unos senos hiperbólicos, unas tangentes hiperbólicas. Entonces, y está relacionando dos variables al menos, precipitación y evapotranspiración potencial. Esta ecuación, entonces, uno la puede escribir toda en una sola línea. ¿Cierto? En una sola línea aquí de la calculadora, pero se vuelve un poco compleja. Entonces, en esos casos es recomendable hacerla por partes, por pedacitos. ¿Listo? En esos, para evitarnos tantos problemas a veces con los paréntesis. Entonces, es más sencillo hacerla por partes. Entonces, esa es pues como una recomendación cuando uno se enreda con ecuaciones muy largas. Listo. Entonces, lo siguiente que dijimos es, ya tenemos el raster de temperatura, ahora a partir del raster de temperatura, digamos qué zonas de Jericó son cálidas, qué zonas son frías, qué zonas son templadas, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos una clasificación climática también. De su curso de hidrología tal vez vieron varias formas de clasificar el clima. Están las clasificaciones de Caldas-Lang, de Holdridge, de, de Torwaite. Entonces, hay diferentes formas de definir el clima de una región. Depende del sistema de clasificación. Un sistema muy básico, muy sencillo, muy tradicional en Colombia es el de Caldas, solo Caldas, que tiene en cuenta solo la temperatura, porque también tenemos Caldas-Lang, que tiene en cuenta temperatura y precipitación. Pero en este caso solo nos interesa con la temperatura para esquematizar, ¿cierto? O ilustrar este uso de las herramientas de reclasificación. ¿Qué me permite hacer entonces la reclasificación? Ir de una variable a otra, ¿cierto? A partir de una variable base o de una variable inicial, reclasificarla en rangos, ¿cierto? Lo importante es que esa reclasificación sea en rangos y a esos rangos asignarle un nuevo valor, ¿sí? Entonces, lo que antes, por decir algo, si yo tengo una variable que está oscilando de 0 a 10, yo quiero que ahora de 0 a 10 todos los valores que estén de 0 a 10 tomen un único valor, supongamos 5, que sea el promedio del rango, ¿cierto? Que sea de 10 a 20, que todos esos valores de 10 a 20 tomen un solo valor y que sea el valor del promedio del rango, que sería 15, ¿sí? Estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, para no quedar justamente como en la idea de cualquier cosa, ponemos este ejercicio práctico, porque esto sí es una reclasificación real. Podemos decir que los pisos térmicos se clasifican por rangos de temperatura. Si la temperatura es menor a 0 grados, estamos diciendo que el clima es nival. Si la temperatura está entre 0 y 6 grados, es extremadamente frío. Si está entre 6 y 12 grados, muy frío. De 12 a 18 frío, de 18 a 24 templado y mayor a 24 grados centígrados cálido. ¿Sí ven? Entonces nosotros tenemos forma de calcular estos pisos térmicos. Sí, porque tenemos la temperatura. Y no tenemos la temperatura promedio de todo Jericó, sino que tenemos la temperatura promedio multianual de Jericó en cada píxel. O sea, cada 2 metros en Jericó conocemos cuál es su temperatura promedio anual. La estimamos, pues. O sea, que podemos saber cómo se distribuyen los pisos térmicos en ese municipio. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar esta regla, ¿cierto? Entonces, una reclasificación también se considera como una regla. Entonces, hay que poner estos condicionales. Hay que decirle, evalúa estos condicionales. Entonces, separa en una celdita y en esa celda va a decir, listo, ¿qué valor tiene de temperatura? 15. ¿A dónde cae 15? 15 cae entre 12 y 18. O sea, ¿qué valor va a poner?
va a poner frío. ¿Listo? Pero aquí está lo importante. Estos rangos, ¿cierto? Esa temperatura es un raster continuo, ¿cierto? Lo que tenemos es que cada píxel está representando el valor de la variable de temperatura, que puede ser un valor real, ¿cierto? 25,4, 28,82, cualquier cosa, ¿cierto? Lo que yo estoy haciendo es pasar de un raster continuo a un raster discreto, ¿cierto? Porque aquí el raster continuo puede tomar infinitos valores dentro de, de los límites de esta variable, que es la temperatura. Pero los pisos térmicos no, solo tengo 6 opciones de pisos térmicos, ¿sí? Aquí las opciones son finitas. Aquí las opciones de los valores de temperatura son infinitas, ¿cierto? Por eso es una variable continua. Entonces, esa vive en el mundo de, o en el universo de los números reales, mientras que un raster discreto es de los números enteros, ¿cierto? Entonces, solo tengo 6 opciones. O es cálido, o es templado, o es frío, o es muy frío, o extremadamente frío, o nival. ¿Listo? Entonces, esos rangos que pues, nuevamente son muchísimos valores diferentes de temperatura los que nosotros tenemos en ese raster, ¿cierto? Incluso podemos hacer el cálculo aquí rápidamente de su histograma. Ustedes ya saben hacerlo. Se van acá a histograma, computar histograma y ahí vemos, ¿cierto? Cómo es la distribución de esas temperaturas. Entonces, miren que tenemos muchos valores diferentes, ¿cierto? Entre 14 y 26. Entonces, miren todos los valores diferentes que podemos tener. La mayoría está en este rango, ¿cierto? Como entre 15 grados y 19 grados. Pero por acá tenemos otro pico que no es despreciable, que está más o menos entre 23 grados y 26 grados, ¿cierto? Entonces, todos esos valores que son continuos, que son muchos, los vamos a pasar a que representen solo máximo 6. ¿Listo? Y esos 6, como aparece el nombre acá, son variables cualitativas. ¿Sí? Es decir, estamos pasando de cuantitativo a cualitativo. ¿Sí lo ven? La temperatura es cuantitativo y estamos pasando a una descripción. El piso térmico, el clima, de acuerdo con la temperatura, es una variable cualitativa. Es cálido, es templado, es frío, muy frío o nivel. ¿Sí lo ven? ¿Sí queda claro? Entonces, miren que la reclasificación nos sirve para pasar de una variable cuantitativa a una variable cualitativa. Esa es una de las grandes aplicaciones de la reclasificación. O, de manera más general, también simplemente cambiar el valor original por unos valores de reemplazo. Sí, pero esos valores de reemplazo son discretos, son finitos. Sí, eso es lo importante. Pueden representar variables cuantitativas, pero finitas o variables cualitativas, como en este caso, una variable cualitativa. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Si él va a evaluar, ¿cierto? Nuevamente, pensemos en que nosotros tenemos nuestra matriz por aquí. Yo tengo por aquí mi matriz, algo así, ¿cierto? Supongamos que ese es el raster que estoy evaluando. Entonces se va a pasar píxel a píxel. Entonces en este píxel, supongamos que está registrando 11,9, 11,8. Entonces, este valor 11,8 va a evaluarlo respecto a esta tabla. ¿Dónde cae 11,8? Aquí, ¿cierto? En muy frío. ¿Qué va a poner aquí? Pondría muy frío. Eso es posible. No, profe, tendría que poner el... Pondría el de rango de elevación. Pero el rango de temperatura, no se fijen en la elevación, que es la otra forma pues de clasificar el piso térmico, que es también por elevación. Pero ya sabemos, si está entre 6 y 12 es porque es muy frío, pero yo puedo poner muy frío en un raster, puedo almacenar en una celda de un raster esta variable. No, profe. ¿Qué pondrían entonces? Entre 12 grados centígrados y 6 grados centígrados. Sí, entre todo lo que sea entre 6 y 12 grados centígrados va a quedar denominado como muy frío. Todo. Sí, si yo tengo aquí 11,8, si yo aquí tengo 10,9, si yo aquí tengo 11 y aquí tengo 8,5,
Esos 4 píxeles, aunque son valores distintos, van a tener la misma clasificación. Van a denominarse cada una muy frío. O sea que yo debería tener aquí muy frío y muy frío en los 4 píxeles, ¿cierto? Pero mi pregunta es, ¿yo puedo escribir muy frío en un raster? ¿Puedo almacenar esa variable denominada muy frío? Porque esa es una variable cualitativa. Se puede. De poderse, sí, profe. ¿Y cómo? Porque no puedo guardar, En simbología, profe, con los colores. No, pero el raster, ¿qué valor pondría? O sea, no piensen en la simbología, porque la simbología, claro, nos permite justamente aplicar esos rangos y ponerlo en la etiqueta. Pero yo no quiero que me quede solo en la etiqueta, sino quiero que me cambie los valores que almacena el raster. Que aquí esos valores que puse hace un rato, estos ya no existan, sino que queden solo valores que representen muy frío. Es decir, yo en un raster no puedo almacenar variables cualitativas, no puedo almacenar directamente texto. Si el raster es una matriz, ¿cierto? Una matriz no puede almacenar texto, pero sí puedo almacenar números que sean equivalentes, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que si nosotros estamos trabajando con, esto más chiquito, si a mí me da que el clima es cálido, entonces pongo, perdón, voy a empezar de abajo para arriba. Si el clima es cálido, entonces pongo 1, si es nival, ¿cierto? Pero si me dio que es extremadamente frío, entonces ponga 2. Si me dio que es muy frío, ponga 3 y así sucesivamente, ¿sí? Le estoy poniendo una especie de código, porque el raster solo puede almacenar números, no puede almacenar texto, pero yo puedo almacenar números que representen texto. Eso es la lógica. ¿Sí, sí me voy a entender? sí, Sí, profe. profe, sí. Listo. Eso era como la pregunta, ¿cierto? O sea, si el raster nosotros podemos dejarle el texto y no, ¿cierto? Nosotros no podemos dejarle el texto al raster porque él no es capaz de almacenar un texto, ¿sí? En su estructura. Pero entonces él lo que va a almacenar son estos números. Pero yo ya sé en mi tabla de reclasificación el número que significa. Sí, entonces si yo ya veo, si aquí me dio, después, si yo ya veo el raster de pisos térmicos, esto me debe dar, según esta estructura que dijimos, ¿qué valor pondría? 3, profe. 3, ¿cierto? Entonces esto sería 3 y esto 3 y esto 3. ¿Listo? Entonces miren que se volvió un raster discreto. ¿Sí? Todo lo que eran numeritos diferentes quedaron en un mismo rango. Como quedaron en un mismo rango, quedaron con el mismo número. Y ese número está representando una cualidad. La cualidad es muy frío. Y entonces eso sí lo escribo en la simbología, ¿cierto? Como lo mencionó Juliana. Pero el Profe, raster ya está almacenando ahora sí la variable cualitativa. ¿Sí? se puede hacer al revés, ¿cierto? O sea, pasar, si lo tenemos así, pasarlo al otro rango. En teoría sí, pero mira que es más difícil porque aquí ya están agrupados. O sea, tú dices, listo, me voy a devolver. 3 se supone que es muy frío. Y entonces si me devuelvo, ¿qué le pongo? ¿Qué número entre 6 y 12? Ah, porque puede haber muchos. Exacto, hay infinitos. Entre 6 Eso. y 12 hay infinitos. Entonces no podríamos asignar un valor único. Ujú. Exacto, eso es lo difícil. Generalmente sirve en esa dirección en la que la estamos hablando, de lo cuantitativo a lo cualitativo, de lo continuo a lo discreto. Pero de lo discreto a lo continuo no es fácil pasar. ¿Listo? Bien, entonces hagamos ese cálculo. Para hacer eso hay 3 opciones, básicamente, ¿cierto? Hay dos geoprocesos de reclasificación y también lo podemos hacer a través de la calculadora de raster. En este curso no lo vamos a hacer a través de la calculadora de raster, vamos a hacerlo usando los geoprocesos. Entonces vamos a la caja de herramientas, por favor, y buscamos reclassify. Reclassify by table. Ese es el algoritmo que vamos a usar para hacer la reclasificación.
¿Lo encontraron? Sí, profe. Perfecto. Entonces démosle ahí, por favor, y miren que es muy sencillo. Entonces, el raster que vamos a reclasificar, seleccionamos el raster que vamos a reclasificar, que sería el de temperatura, ¿cierto? Esa es la variable continua que queremos reclasificar. Ahí ya está seleccionada. Aquí seleccionamos la banda que contiene la matriz a reclasificar o la variable a reclasificar. En este caso solo tiene una banda, pues la banda que tiene ahí. Y lo importante aquí es asignar la tabla de reclasificación, aquí es donde dice Reclassification Table. Nos vamos a los tres punticos y ahí me aparece la tabla. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es disponer ahí esta tabla de acá. ¿Cuántas filas tiene esa tabla? Pilas, profe. Tiene Ujú. 7. Siete. ¿Tiene siete o seis? Ah, bueno, omitiendo el título, profe, seis. Eso iba a Ujú. decir yo. Si se omite el título, Exacto. 6. Ujú. Tiene seis porque el encabezado hay que omitirlo, ¿cierto? Entonces vamos a agregar aquí add row, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Sí lo ven? Y aquí ponemos cada uno de los rangos. ¿Listo? Entonces, generalmente pues voy en el orden de menor a mayor, ¿cierto? El menor es menor a 0 grados centígrados. Entonces yo le voy a poner aquí máximo cero, ¿cierto? Siendo el máximo cero, ¿cierto? Porque me dicen todos los menores a 0 grados centígrados, o sea que sería un rango donde el máximo sería cero, sería nival. Entonces, como yo no puedo poner aquí nival, él me deja escribir esto. Él me lo deja escribir, pero sería pues un error ponerlo así, ¿cierto? Porque él me va a botar un error, me va a decir pues que no reconoce esto porque esto no es un valor, sino un texto, una cadena de caracteres. Entonces, ¿qué pongo? Un número equivalente. Entonces, por eso yo los puse aquí para que no se nos olviden. Y es importante que lo tengamos porque cuando veamos la próxima semana el tema de metadatos, esto va a ser bien importante. Entonces, vamos a decir que nivel corresponde a uno. El siguiente rango sería de 0 a 6. De 0 a 6 sería muy frío, ¿cierto? De 0 a 6 sería muy frío, pero ya sabemos que no, extremadamente frío. No podemos poner ese nombre, sino que ponemos 2. Y así sucesivamente. De 6 a 12 sería muy frío, que sería 3. De 12 a 18 sería frío, que sería 4. De 18 a 24 sería 5, que es templado, y mayores a 24 serían 6, que sería cálido. Miren ahí. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Escribamos la tabla, porfa. Yo los espero ahí un ratico. Entonces miren que lo clave aquí es tener una tabla de reclasificación. Si la clasificación climática que usamos fuese distinta, seguramente los rangos también son distintos, entonces hay que adaptarnos a esa. ¿Listo? Esta herramienta es súper utilizada eh, en la vida real, ¿cierto? En los casos reales, pues ya para hacer análisis espacial, para análisis de riesgo, por ejemplo, se usa muchísimo. Entonces es muy útil saber reclasificar las capas raster, pasar de una capa cuantitativa a una capa cualitativa. ¿Listo? ¿Qué nos está faltando ahí? Los extremos, ¿cierto? Ahí me dice máximo cero, pero ¿cuál sería el mínimo de temperatura? Temperatura puede tomar valores negativos, ¿cierto? Entonces pongámosle algún valor negativo. Sabemos que en nuestra zona no vamos a tener temperaturas menores de cero. Miren que ahí estamos viendo que la menor es 13, ¿cierto? Entonces no importa, pero hay que ponerle un valor lógico aquí. Entonces pongámosle, le voy a poner -40. ¿Cierto? Que eso es un montón, sí, pero pues, se puede presentar no en nuestro caso, ¿cierto? Pero en varias zonas ya de los subtrópicos sí se puede presentar en países nórdicos.
y mayor a 24, cualquier valor mayor a 24 que se pudiese presentar, le voy a poner 40 por encima, ¿cierto? Lo importante es que veamos que todos los valores de la variable que en mi capa específica sí están cubiertos dentro de esta regla de clasificación. Y efectivamente, sí, de menos 40 a 40 estoy cubriendo todo, ¿cierto? Ojo con esto, si yo digo de menos 40 a cero sería nival. Y si yo digo, bueno, estos no van a estar aquí, pero por ejemplo, el rango empieza en 13, entonces irían como aquí. Supongamos que yo me equivoqué y dije de 12 a 18, 4 y de 18 a 24, 5 y por alguna razón se me fue mal el dedo, hice eso, ¿cierto? De 12 a 18 y 19 a 24. O sea que los numeritos que queden, los píxeles que tengan valores entre 18 y 19 van a quedar huérfanos, ¿cierto? Eso es lo que se denominan píxeles huérfanos. O Profe, sea que no tienen valores de profe, ¿y si se reclasificación. notan? ¿Cómo? Sí se notan, pues en la simbología se notan esos Se valores. puede, no, en la simbología no, porque él por defecto los va a asignar como no data, van a quedar huecos, ¿sí? Entonces lo tengo que ver más que en la simbología, pues en el lienzo, ver si me quedaron por ahí esos huequitos. Si me quedaron unos huequitos por ahí atravesados, es muy probable que es porque no es que tenía faltantes porque miren que aquí yo veo que esto no tiene faltantes aquí, no se ven huecos. Y cuando en la reclasificación me queda un hueco, es muy probable que cometí algún error entre los límites y me quedaron píxeles huérfanos. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso el límite superior de este intervalo es el límite inferior de este, y así sucesivamente, ¿cierto? Pues esto ustedes lo saben de matemáticas, que es donde se trabaja mucho el tema de intervalos, ¿cierto? Intervalos. Ujú. Entonces miren que son muy importantes, ¿cierto? Entonces lo importante aquí es tener mucho cuidado que si se cubran todos los valores de la variable. ¿Alguna duda? No, profe. Claro. Una vez ingresamos la tabla de reclasificación, recuerden, esto lo pueden hacer para reclasificar si quieren en dos rangos o en 50, ¿cierto? Entonces, la tabla que ponen aquí puede ser la que ustedes deseen. Como ya les dije, generalmente esas tablas de reclasificación pues vienen de la literatura, vienen de alguna referencia, algún método, ¿cierto? O bueno, uno podrá reclasificar también según según sus necesidades, pero generalmente es de alguna referencia conocida. Como les estoy poniendo el ejemplo, en este caso según la clasificación climatológica de Caldas. Me devuelvo y aquí defino el output no data value, ¿cierto? El valor del no data, menos 9.999. Y se acuerdan de esto, ¿cierto? También de los intervalos, si es abierto en el límite inferior y cerrado en el superior, o si es cerrado en el inferior y abierto en el superior, ¿cierto? Es importante definir eso. ¿Cómo lo sé? Pues según mi tabla de reclasificación. Miren que, y esto pasa mucho en diferentes, sobre todo en referencias viejitas, esta referencia del IDEAM pues ya es vieja, del 2007. Aquí uno puede decir perfectamente que hay un error, ¿cierto? Porque miren que aquí me está diciendo la temperatura mayor a cero y menor a 6 queda en este intervalo. Y acá me está diciendo la mayor a 6 y menor a 12 queda en esta. ¿Qué está pasando ahí? Hay valores huérfanos, ¿cierto? ¿Cuál sería el valor huérfano? El 5. El 6, ¿no? El Porque el 6. 5 estaría aquí, entre cero Ah, y sí, 6. profe, estamos ciegos. Entre el cero y el 6 aquí está el 5, pero miren que aquí me está diciendo que este intervalo no está considerando el 6 y este tampoco. O sea que si en mi matriz un valor tiene, un píxel tiene un valor de 6, me va a quedar huérfano, me va a quedar con faltante y no debería. Tengo que incluirlo, ya sea aquí o aquí, tampoco puedo incluirlo en los dos, ¿cierto? Debo incluirlo en alguno de los dos. Entonces, de una a uno identifica que pues ahí hay como una falla en la tabla, ¿cierto? Pero eso pasa mucho, como les digo, en referencias viejitas. Uno cómo se da cuenta cuál realmente entonces es, pues, o qué quería el autor presentar en cómo considerar los límites. Pues se van a los extremos. Miren que en los extremos sí suele decir la información de manera correcta.
La temperatura menor a 0 grados centígrados, ¿cierto? Quedaría clasificado aquí. Y la temperatura mayor o igual a 24 grados centígrados quedaría calificado aquí. Este mayor o igual que sería el límite inferior, ¿sí lo ven? Y este menor sería el límite superior. Sí, o sea, aquí me está diciendo que máximo 0 grados centígrados, pero sin considerar el cero. O sea, que sería abierto en el límite superior. Y aquí me está diciendo que mínimo, ¿cierto? Que todos los que van de 24 grados centígrados en adelante van a quedar en este rango. Cerrados. Entonces lo coge, ¿cierto? Cerrado, exacto, cerrado en el límite inferior. ¿Listo? Entonces el que vamos a usar es ese, cerrado en el límite inferior y abierto en el límite superior. Es este. Es el ¿Listo? segundo, profe, o el El primero. segundo. Ajá. Y listo, eso es todo. Y le damos correr. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Démosle correr. Entonces miren que aquí me está diciendo que estas son las asignaciones que está haciendo. Miren, es interesante porque aquí uno puede validar, ¿cierto? Está diciendo si la x es mayor o igual que 40 y menor que 0, 1. Si es mayor o igual que 0 y menor que 6, 2 y así sucesivamente. Está bien. Ya terminó y este es el resultado. Me confirman, porfa, si les dio lo mismo. Está cargando, profe. Listo. Profe, a mí sí, el mismo mapa. Los que ya les dio, por favor, pónganlo como debe ser. Guárdenlo, ¿cierto? Clic derecho, exportar, serían pisos térmicos. Y pónganlo en colores adecuados y con leyenda adecuada. Para 11:06 a las 11:10 me mandan, no el layout, puede ser un recorte, pero donde sí se vea la leyenda y los colores adecuados. ¿Qué leyenda debe ser de acuerdo con la clasificación que hicimos? 0,5 para el parcial, para que lo Profe, estás diciendo que lo guardemos en un proyecto, ¿cierto? Eso guarda el raster normal en tu Ah, carpeta ok, de raster. profe, listo. Configuran lo que quiero es que le configuren adecuadamente la leyenda. Que me muestre los climas que se están generando en Jericó y con los colores correctos. Hasta las 11:10, por favor. Me lo mandan al chat privado, ¿cierto? Como solo a mí. Y 0,5 para el parcial, para quien lo mande a las 11:10. Colores adecuados, importante eso. No, profe, mientras esto corre, ahí se llegan las ideas. ¿Cómo? Solo de simbología, ¿no? Que correr. Puedes ponerlo en los colores adecuados y con los nombres adecuados, lo que representa ese raster que acabamos de generar.
Estoy mejorando el color. Dale. A las 11:11. Bueno, por ahí creo que alguien mandó, Juliana, que está cargando. Yo dejo de compartir. Los colores están adecuados, pero la leyenda no. Organiza, por favor, Juliana, esos 30 segundos. La leyenda. ¿Qué quieren decir esos Ay, colores profe. dentro de la leyenda? Profe, dame un segundo que ya. Bueno, ya tiempo fuera. Eh, Juliana casi, pero no. No, porque no se presentan todos esos climas que estás mostrando. ¿Cuántos colores da en el raster? ¿Cuántos colores reales aparecían? 5, profe. Colores reales. Yo veo tres. Entonces solo habría tres categorías, ¿no? Miren, o sea, si ustedes ven, o sea, lo clave está aquí, en que yo estoy pasando, nosotros teníamos un montón de valores de
temperatura, pero estamos pasando a estas seis posibles rangos. Pero de acuerdo con nuestro rango, ustedes mismas podían ver, darse cuenta, nuestra temperatura está oscilando entre 13 y 26. Si está oscilando entre 13 y 26, quiere decir que cabe aquí, perdón, aquí en frío o aquí en templado o aquí en cálido. No hay ninguna temperatura menor a 12. ¿Sí lo ven? O sea que solo tengo esas tres posibilidades. Por eso es que Profe, el raster me entonces, dio tres colores. entonces en los ¿Ah? rangos, acá en simbología, era tres, ¿cierto? Ah, Exacto. yo puse fue cinco, profe. Pues estaba Ajá. ahí por defecto. Claro, lo que pasa es que esa leyenda pues no es, si tú ves en la leyenda, en los que tú pasaste, no corresponden con el valor. O sea, tú estás diciendo 5,5 es templado y 5,5 no existe. Entonces, Ah, faltó 4,5. lógica ahí, profe. ¿Cómo? Me falló la lógica ahí. Pues es que mira, 4,5 no existe dentro del raster, ¿cierto? Entonces no podríamos clasificarlo así. Entonces tiene que ser con los valores que existen. O sea que aquí, ¿cuál es la clave? Que en la simbología, en la interpolación usemos exacto. ¿Se acuerdan que cuando vimos la visualización raster, cuando poníamos exacto no nos daba nada? Sí, Porque era un profe. raster continuo. ¿Y se acuerdan que les dije cuándo usar exacto? En raster discretos, como el que tenemos. Si yo uso exacto, ¿cierto? Le doy intervalo igual y le doy 3. De ahí está 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces son los únicos valores que pueden estar. Y ya los colores adecuados, que los colores los pusiste bien, ¿cierto? Que serían estos, ¿cierto? Sí, la falla fue en Entonces, las clases, profe, ahí. la leyenda, correcto. Pero es importante, ¿cierto? Entonces, el valor de 4 que me indica que el clima es, que habíamos dicho que es 4. Templado, profe, no. 4 es A frío. frío, 5 templado y 6 cálido. Entonces, sería aquí en la leyenda, esto sería frío, templado y cálido. Y ok, y ahí sí. Sí, miren que entonces de esa forma se puede interpretar muy fácil el raster. Azul, todo lo azul es frío. Todo lo que es como esto que es como, como este amarillito claro, templado. Y todo lo rojo, cálido. Tiene todo el sentido con lo que nosotros habíamos dicho. Estas partes altas son frías, estas partes bajas son cálidas. Pero ya está fundamentado en algo numérico, en la temperatura. ¿Listo? ¿Claro? Sí, ahora sí, profe. Listo. Muy importante visualizar adecuadamente esos raster cualitativos o discretos, ¿cierto? Lo voy a guardar en nuestra guía 4 en raster. Ese sería pisos térmicos. Listo. Ya solo nos falta hacer los layouts. Entonces ya a este ya le pusimos el estilo, ¿cierto? Yo ya voy a copiarle simplemente el estilo. Miren que tanto los pisos térmicos como la temperatura dependen de la elevación, ¿cierto? O se relacionan directamente con la elevación. Entonces tiene sentido que yo le ponga transparencia y por debajo ponga las sombras del terreno, ¿cierto? Para que le da un mejor aspecto. Voy a eliminar este borrador. Ahorita voy a hacer el Profe, layout. Entonces, hola. ay, no sé, no se me quiere poner así en los colores y ya los puse como usted los hizo. Si quieres, comparte, porfa. Ahí ya puedes compartir. ¿Se entiende el proceso de reclasificación? ¿Ha sido claro? Sí, profe. La cosa fue que faltó como es Profe, pelo para el moño. Sí, te faltó poquito. mire que aquí me aparece así, pero acá no sé.
Exacto, cierto. Usted dijo que en Ujú. este, la rampa está Ah, pero es bien. que mira Aquí, los valores que ¿cómo tienes. lo Tienes puse? 0, 2 y 24. Ah, Tienen que entonces ser los aquí, valores correctos. 4, 5, 6. ok, no había dado cuenta. 4, 5 y 6. Ujú. Ok. Por eso lo importante que pusimos en la Ah, tablita, ¿sí? porque Vieron que yo acá puse eran los esos de, números. sí, ya. Ujú. Yo estaba viendo, era la temperatura como tal, desde qué grado hasta qué grado, y eran los otros numeritos. Ah, ya. Ya. Ahora sí. Muchas gracias, profe. Ujú. Listo. Entonces generemos esos dos layouts. Estos dos layouts son básicamente los dos de esta guía, porque lo otro es construir las bases de datos. Esta guía, como se dan cuenta, es corta. Entonces aquí voy a poner estos pisos térmicos en transparencia. Voy a ponerle 70% y por debajo voy a dejar las sombras. Entonces miren cómo se ve, ¿cierto? Un mapa de pisos térmicos con rugosidad. Entonces nuevamente se ve claramente la relación de que las zonas más planas están relacionadas con esta zona más bajita, que es donde tenemos clima cálido, y acá tenemos un clima frío. Listo. Me confirman, porfa, si vamos ahí. Como vamos a generar estos layouts de escala de municipio, ¿cierto? Si se fijan, pues nuestra unidad de análisis en este momento es el municipio de Jericó, es pertinente poner los límites de los municipios, ¿cierto? Entonces prendamos la capa de límite municipal. Yo creo que la tenemos por ahí cargada. ¿De dónde la tenemos? Pues de la cartografía IGAC 1 en 100.000, ¿cierto? De ahí la vamos a prender. Creo que la tenemos prendida, si no la cargamos. Yo reviso. cien ¿Y cuál mil, escala, profe? la de 100.000, La de porque 100. pues queremos el límite de Jericó y los vecinos, ¿cierto? Entonces, las otras escalas no tienen esa información. No, no la tengo acá, entonces la voy a cargar. Ya sabemos que la podemos ver en vista, paneles, navegador, el browser, y voy a cargar de la guía uno, guía, gramática virtual, guía uno en BD. Recuerden que ahí están las bases de datos, ¿cierto? Ahí está nuestra base de datos 1 en 100.000. Despliego y solo voy a arrastrar lo que me interesa, que son los límites municipales, porque los drenajes ya los tenemos cargados. De hecho, los voy a aprender también, porque para esta escala, o sea, para una escala menor con una extensión mayor, es pertinente usar esta escala 1 en 100.000. Entonces El que voy a dice cargar. límite, ¿cierto? Ajá, correcto. De límites, límite municipal, polígono. Recuerden que simplemente lo arrastran y lo sueltan en el lienzo y ya él les carga. Aquí está. Lo voy a poner arriba para que se vea. Ahí está. Y ya saben, pues lo ponen en una simbología adecuada, ¿cierto? Lo ponemos en transparencia y le ponemos etiquetas. Entonces, el relleno simple, fill color, transparent fill. Le voy a poner un poquito más de espesor a la línea y la voy a poner discontinua. Aquí en stroke line me dice línea sólida, le voy a decir dash line, que sería como línea discontinua. Y en el label, en la etiqueta, le voy a decir single label, le pongo un buffer, le pongo y digo que la voy a etiquetar por nombre, ¿cierto? Nombre, aquí está, y listo. Ahí ya le doy un poco más de contexto a mi mapa, ¿cierto? Fíjense qué interesante, nuestro raster con el que hemos venido trabajando, eh, que es el raster de 2 metros de IGAC, el modelo de elevación. Entonces miren que nos cubre todo Jericó, si se fijan todo el municipio de Jericó y tiene un pedacito de Tarso, ¿no? ¿Se fijan? Este pedazo es Tarso. Quedó un pedacito de Tarso ahí incluido. Pero listo. Si solo quiero que me salga Jericó, efectivamente, solo Jericó, ya saben que se van y hacen un clip, ¿cierto? Raster, extracción, clip raster by mass layer, ¿cierto?
y hacen el recorte de ese raster de pisos térmicos con el municipio. Pero lo voy a dejar así porque esto aquí al lado pues no genera mayor inconveniente. Me confirman si vamos bien ahí. Profe, pues eso está muy pegado, profe. Ese QGIS está muy pesado. Está muy lento. De Horrible. pronto por lo que hay muchas capas, pues de pronto por eso se pone un poco lento. Y como el raster es pesado, pues recuerden que es muy detallado. Entonces, de pronto es por eso. Tengámosle paciencia. Profe, después de poner en transparencia los límites, ¿cuál es la otra capa? Le puse también las etiquetas. ¿Le pusiste? Ah, Por nombre. ay, ¿cómo hizo para que le quedara así en punticos la línea? No vi esa parte Mm, por estar voy. acá haciendo lo otro. Aquí en la simbología, aquí Ajá. abajo dice Stroke Style. Ah, ok. Y recuerden ponerle la etiqueta. Listo. Vamos a agregar también los drenajes, ¿cierto? Los drenajes, pero de 100.000. Entonces, de acá de la cartografía uno en 100.000, la voy a llevar arriba. Dejamos prendido el drenaje doble y drenaje sencillo. La vía y la curva de nivel la voy a apagar. Listo. Y voy a apagar entonces esta cartografía. Ah, bueno. Voy a sacar la cuenca de aquí y apago esto. Listo. Ahí me quedan los límites municipales y los drenajes, sencillo y doble, pero de la cartografía 100.000. Listo, porque nuevamente estamos a la escala de todo el municipio. Entonces ahí sí es pertinente usar 100.000, ¿cierto? Para no tener para que no me quede tan saturado. Si dejábamos los de 10.000 me queda saturado y no me cubría todo el municipio. Le voy a poner el drenaje doble un poquito más delgado mm, para que no se vea tan saturado. Lo tenemos en 0,35, la voy a poner en 0,20. Ahí se ve mejor. Miren que aparecen los drenajes, pero no se ve tan saturado. E incluso le voy a apagar las etiquetas. Las voy a apagar, entonces no label y listo. Y que solo me queden las etiquetas del drenaje doble. El drenaje doble no tiene etiqueta, la voy a poner. Mm, Me gustó eso. Dejémoslo con este blanquito. Buffer lo voy a dejar en blanco. Y el color interno un azul oscurito. Ujú, mejor. Y recuerden que se pueden poner en línea con el polígono, ¿cierto? O sea, aquí en placement y usen perimeter y ya, para que vayan con... Ese es el río Cartama, ese es el río Cauca, por acá también el río Cauca. Listo, ahí no se ve tan saturado y tiene todos los elementos. Les espero ahí un ratico.
para ya pasarnos al layout, lo exportamos y queda listo. Y hacemos lo mismo, pero con el de temperatura. ¿Listo? Entonces voy a guardar este proyecto de una vez ya, que se llame pisos térmicos y que ya que en la guía 4 en QGZ, serían pisos térmicos. Y el layout. Recuerden que este layout estaba a la extensión de la cuenca. Profe, Entonces, mire, las bueno, etiquetas de cuál fue que borraste. del drenaje sencillo, perdón, porque se veía muy saturado. Y le puse Listo, al drenaje doble. listo. Entonces recuerden que como estoy usando un proyecto pasado, que estaba a escala de la cuenca, pues me da muy cerquita, ¿cierto? Nosotros tenemos una extensión mayor, entonces simplemente recuerden este botoncito, ¿cierto? No se olviden que este sirve un montón. Set Map Extend to Match Main Canvas Extend. Le damos clic ahí y ya se organiza para cubrirme la zona de interés. Y ya, obviamente, como pasamos de una zona muy chiquita a una zona mucho más grande, esa cuadrícula estaba muy refinada, pongámosla más gruesa. Me voy a grid 1, cuadrícula, está a cada 200 metros, voy a ponerla a cada 2000 metros. Miren que mejora, todavía sigue siendo mucho, entonces pongámosla a cada 5000. Ahí se ve bien. Y aquí también 5000, mejora. Listo. Y lo puedo acercar un poquito más. Recuerden que ese acercamiento lo puedo hacer aquí desde la escala. Aquí está en 177.500. Vamos a ponerle, por ejemplo, 150.000. A ver, se acerca, pero todavía falta 120.000. Ya me acerqué demasiado. 130.000. Ahí está apenas, ¿cierto? Lo centro y listo. Y ya tenemos nuestro mapa de pisos térmicos. Eso es tipo mapa de esos que van en el plan de ordenamiento territorial de los municipios. Literalmente así, ¿cierto? O sea, está ya muy publicable porque está para la extensión de todo el municipio información muy relevante como el piso térmico, ¿cierto? Condiciones de clima. Voy a cambiar acá la barra de escala, ponerla en. Está muy chiquita, nuevamente está en metros, pues pasémosla a kilómetros. Ahí está cero, cada kilómetro la voy a poner cada 2 kilómetros. Ahí está. Y le voy a poner 3 unidades. Ahí se ve mejor. Este ya sería mapa de pisos térmicos en el municipio de Jericó. ¿Listo?
Modificamos la fecha de actualización, hoy es 27. Y la escala de análisis, ¿ustedes qué dicen? ¿Cambió? ¿Es la misma? ¿Pongo otra? Es la Queda misma, profe, la misma, muy bien. ¿Por qué, Juliana? porque le sacamos, lo reclasificamos al DEN que teníamos de la escala 1 en 4000. Ujú. Calculamos la temperatura, ¿cierto? A partir de ese EDEM y le pusimos las mismas propiedades y después reclasificamos esa temperatura. O sea que todo se derivó del mismo EDEM, ¿cierto? Como se derivó del mismo Profe. EDEM y no le hicimos resampling, sigue siendo la misma escala, correcto. Eso es muy importante, ¿cierto? ¿En qué momento cambia de escala? Si nosotros le hacemos resampling. Ya ustedes saben hacer el resampling con las herramientas de Saga, pero como no hemos hecho un resampling adicional, hemos seguido trabajando con los mismos 2 metros de tamaño de píxel del raster original, todos los raster que yo calcule de eso, ya sea con reclasificación o con la calculadora de raster, me van a dar en la misma escala. ¿Listo? Claro para todos. Sí, profe. Perfecto. Y actualicemos entonces la leyenda. Le voy a dar Auto Update, lo quito y ya modifico lo que tenga que modificar. Límite municipal polígono, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner simplemente límite municipal. Vuelvo, eso que dice carto, 100.000, lo oculto, drenaje doble, le quito el guión y le quito la mayúscula. Drenaje sencillo, también. Ah, ese ya no tenía. Cuenca Zacatín, le pongo, le quito el espacio, Q de quebrada y Zacatín con tilde. Y el último, el de pisos térmicos, le quitan esto que dice banda uno, remueven y ya el otro sí queda pisos térmicos, pero con el espacio y con una tilde, ¿cierto? Ahí quedó. Ya, ahora sí está para imprimir. Diseño, exportar como imagen y ya quedó lista el primer layout de nuestra guía, que sería mapa, pisos térmicos. Y esta guía solo tiene dos layouts, entonces miren que si hoy están al día, ya llevan la mitad de la guía lista, para que no les coja la tarde. Porque como les digo, esta guía es muy cortica, entonces sale de una. Ahí queda, ¿cierto? Se ve bien. Miren que es muy útil poner las sombras del terreno, ¿cierto? De fondo les da como un, sí, un toque más elegante al mapa. ¿Alguna duda? No, profe, todo muy claro. Súper. Profe, ¿cómo fue que Sí, hizo para ponerle la escala para que quedara más cerquita? Aquí yo lo estoy poniendo y fueron 130, ¿cierto? No me le quiere puse dar. 130.000, ¿no? Ay, no me quiere dar, espere. Pero si estás en la zona, ya hiciste como el encuadre con este botoncito. Sí, ya le hice con ese botón. Ya Y le no te cuadré la quiere, cuadrícula también. y que no te Espere. quiere dar, que no se acerca. Ajá, pero espere, yo lo hago otra vez. Profe, porque acá sí dio los drenajes dobles y en el pasado no. Pues sí se logra Mm, visualizar. porque eso, porque en el pasado nosotros estábamos trabajando como a esta extensión, a la extensión de la cuenquita. ¿Sí? Ahora como ampliamos ya nuestra extensión, miren que acá ya cogemos el río Cauca y el río Cauca sí sale como drenaje doble. Por eso aquí sí consideramos los drenajes dobles. ¿Será esa tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Listo. Y ya Profe, para pues, finalizar, hola. Ujú. no, pero entonces te pregunto algo al final, profe. Dale. Ya para finalizar, simplemente guardemos una copia de este que sea el de temperatura, ¿cierto? Temperatura media.
Lo voy a hacer para que no queden como dudas de cómo hacerlo, porque pues no debería, ya es sencillo hacerlo, pero de todas formas, ¿cierto? Creo que queda más claro si lo hacemos aquí, si yo lo hago rápido y ustedes pues ya lo siguen. Ya lo teníamos el de temperatura, este no es, este ya es un raster continuo, entonces este en la simbología, si pseudocolor monobanda, puede ser lineal o discreto, cualquiera de los dos, ¿cierto? Lo voy a dejar en lineal, claramente exacto no aplica en este caso, y uso alguna de las rampas adecuadas para temperatura, ¿cierto? Creo que también les he dicho que sea intuitivo, o sea, si yo lo dejo ahí se ve muy mal, ¿cierto? Si yo lo dejo así sería incorrecto, porque es antiintuitivo, ¿cierto? Lo más frío lo estoy pintando en rojo y lo más cálido lo estoy pintando en azul, o sea, como totalmente contrario a la intuición, ¿cierto? Entonces no debo tener mucho cuidado con eso. Entonces invierto la rampa y ahí sí sería adecuado. Y a este también le puedo poner sombras, ¿cierto? Transparencia. Listo. Súper fácil, ¿cierto? Muy sencillo, muy rápido. Y para el layout, ya saben que yo lo puedo actualizar. Recuerden que aquí me está apareciendo la banda continua, pero para una mejor lectura, yo le puedo poner la banda en discreto, ¿cierto? Le puedo decir que aquí en configuraciones de leyenda, quitarle esta pestañita, ¿ok? Para que me aparezcan los rangos. ¿Listo? Y listo, ya queda listo. Aquí ustedes ya saben que pueden jugar con la rampa de color, pero yo le voy a poner una que me gusta más para temperatura, que está en el catálogo SIP-City. Recuerden que para abrir el catálogo es crear nueva rampa de color, catálogo SIP-City, ok, y busco las que me recomiendan para temperatura. Eso es opcional, pueden dejar esta misma espectral, no hay lío, pero yo voy a usar ya sea esta o esta, ¿cierto? Voy a dejar esta. Ok, listo. Y le pueden poner si quieren más intervalos, intervalo igual, dejémoslo en 8. Listo, quería ver un poquito más esta franjita, esta transición. Y listo. También si alguno dice, no, profe, yo quiero verlo discreto, también lo pueden ver discretos, no hay problema. ¿Sí? La discreto ya saben que nos muestra como por intervalos, ¿cierto? Agrupado. El lineal lo interpola. Yo lo voy a dejar lineal. Y listo, eso es todo. Actualizo y como tiene la misma extensión, la misma cuadrícula que el layout anterior, miren que este salió en cuestión de un par de minutos. Mapa de temperatura media anual en el municipio de Jericó. Muy importante esto aquí, cuando modifiquemos entonces la leyenda de la temperatura, lo de la banda, listo, lo elimino. Pero aquí poner el nombre de la variable y la unidad. Entonces, temperatura media y entre paréntesis, grados centígrados. Eso es súper importante, muchachos, porque a veces, pues, yo sé que en nuestro contexto colombiano y en general latinoamericano usamos la temperatura en grados centígrados, pero en muchos otros países también se usa en grados Fahrenheit, en grados Kelvin, entonces pues es muy importante reportar las unidades. ¿Sí? Así como hicimos elevación entre paréntesis metros sobre el nivel del mar. Miren que aquí temperatura media entre paréntesis grados centígrados. Y listo, quedó listo para exportar. ¿Dudas? No, profe. Aquí está. Entonces, con eso terminamos esa primera parte de la guía. Miren que fue rápido. El lunes, sí, nos vemos para abarcar la parte teórica de lo que son las bases de datos espaciales y empezar generando una base de datos que se llama GeoPackage. Y el miércoles estaríamos dándole algunas propiedades adicionales a ese GeoPackage, que son dominios y metadatos. Si nuevamente, si alcanzamos a tener ARGIS la próxima semana, podríamos destinar, yo sé que esa semanita de parciales pues, generalmente no se dan clases, pero ese lunes podríamos pensar en poner o en ver
algo de ARGIS, pues simplemente para verlo, no evaluativo, pero sí para, para haberlo abarcado. Si no, básicamente estaríamos terminando el miércoles de la próxima semana. ¿Listo? Listo, profe. Profe, Listo, una Bueno. profe. última pregunta. Ujú. Entonces, para el segundo trabajo no necesitamos nada del primero, pues me refiero a archivos y todas estas cosas, ¿no? Pues no he leído bien el trabajo 2. Sí, se necesitan, tienen que partir del trabajo uno. O sea, es a partir del trabajo uno. Lo que no vamos a usar es ArcGIS. Ah, bueno, ahí se me olvidó. La última parte está referenciada a hacerlo con ArcGIS, la última parte. Pero lo vamos a hacer con QGIS, ¿cierto? Yo les muestro el lunes, hablamos mejor de eso cuando creemos la base de datos, porque nuevamente el trabajo estaba pensado originalmente para crear la base de datos en ArcGIS, pero la vamos a hacer con la base de datos de QGIS. Entonces ya yo les indicaría cuál es el cambio. Pero para el trabajo 2 necesitan lo del trabajo uno. Eso es O clave. sea, partimos, profe, de nuestro raster electo, ¿cierto? Que fue el mejor y de ahí Exacto. todo, ¿cierto? Entonces ya todos entregaron el trabajo. Como les digo, yo les voy a mandar pues la retroalimentación de aquí al viernes. Pero podemos hablar de una vez de eso. ¿Qué raster, qué escala les dio mejor? Pues para nuestro grupo fue la escala 1 en 2000. Uno en El 2000, mejor nivel de correcto. detalle. Eso es. Muy bien. Todos de acuerdo. Si alguien usó Sí, 10.000 o profe. 25.000, tienen que corregir. Listo. Si usaron 2.000, perfecto. ¿Qué raster les dio mejor? ¿A los Pulsar o el interpolado? El interpolar. Interpolado. Interpolado, ¿cierto? Entonces, de ese parte. Listo. Eso es lo fundamental, porque para este trabajo, que también se los explico el lunes, o sea, les doy unos detalles adicionales, pero sí es ideal que lo vayan leyendo y pueden ir trabajando, pero el lunes les doy detalles adicionales, pero ya pueden ir avanzando porque requieren que trabajar como base con el modelo de elevación. Y lo primero que van a hacer es el cálculo de la pendiente, que ya lo saben hacer y la reclasificación, que ya aprendimos a hacerla. ¿Listo? Entonces, lo fundamental es trabajar con el DEM de su trabajo uno y aplicar lo que hemos visto en estas clases. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, a ustedes. Entonces, nos Feliz día, vemos. Que profe. estén Chao. muy bien. Chao. Feliz día. Listo, profe. Chao. Chao.